Hola a todos, sean bienvenidos a esta clase de control donde veremos el modelado de sistemas electromecánicos e introduciremos el concepto de los diagramas en bloques para modelar sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Uno de los sistemas electromecánicos más representativos es el motor de corriente continua. Este dispositivo transforma energía eléctrica a movimiento, es decir, de energía eléctrica a energía mecánica. Y es ampliamente utilizado en varios procesos industriales. El principio de funcionamiento se basa en la ley de Lorentz, que dice que cuando por una espira conductora circula una corriente eléctrica que está inmersa en un campo magnético, se genera una fuerza que puede mover la espira, como se observa en la figura. Los elementos básicos son los imanes permanentes, que generan en el campo justamente la espira rotatoria por donde circula una corriente, y siguiendo la ley de la mano derecha, vemos que cuando la corriente circula en un sentido y el campo magnético en otro, se genera una fuerza. Este movimiento no sería suficiente para rotar si es que no existiera este elemento, que es un conmutador, que justamente genera que la corriente cambie de sentido convenientemente para que la fuerza produzca el giro de la espira. Con esto se convierte entonces la energía eléctrica circulante, que se inyecta por aquí, pasa por el conmutador y circula por la espira, a un movimiento mecánico. El diagrama simplificado de un motor de corriente continua es el que podemos ver en la figura, donde representamos la resistencia de la espira por una resistencia concentrada, una inductancia correspondiente, además también por la ley de Lenz sabemos que se genera una fuerza contraelectromotriz que es opuesta a la tensión que genera el movimiento en la espira. Se representa el campo magnético que se genera a través de un electroimán, por ejemplo, o puede ser un imán permanente. El acople de la parte eléctrica con la parte mecánica se representa por este elemento M, y al circular la corriente eléctrica I por el sistema, se genera un par mecánico que genera el giro del eje, donde se representa toda la masa inercial del sistema a través de la masa J y la fricción existente a través de este amortiguador rotatorio que tiene una fricción viscosa B. El par que se genera en este sistema justamente genera el giro o la variación de la velocidad angular y el ángulo o la posición angular del eje. Obtengamos ahora el modelo matemático para el sistema. Primeramente entonces debemos determinar las ecuaciones dinámicas que dominan el comportamiento del mismo. Primeramente analizaremos la parte eléctrica, donde aplicando la ley de Kirchhoff podemos ecuacionar el comportamiento del sistema. Entonces, analizando la malla del circuito, podemos obtener que la tensión aplicada es igual a la tensión sobre la resistencia, que es la resistencia multiplicada por la corriente, más la tensión en el inductor, que es la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente en función al tiempo, más la fuerza contraelectromotriz que se genera en las escobillas debido al corte de las líneas del campo magnético por la espira rotatoria. En este punto es importante considerar que en términos de ingeniería siempre buscamos el modelo más simplificado que represente el fenómeno que queremos modelar. Entonces, una aproximación que se puede obtener de esta ecuación, justamente simplificándola y teniendo en cuenta que R generalmente es mucho mayor a L, nos permite despreciar el valor de L
por lo cual la ecuación quedaría de la siguiente forma. La tensión aplicada va a ser igual entonces a R por I de T más la fuerza contraelectromotriz de T. Y ahí tenemos nuestra primera ecuación que domina la dinámica del sistema. Así también, por la ley de Lenz, que justamente es la que nos indica que se genera esa tensión opuesta a la tensión que genera el movimiento en un motor, nos dice que la fuerza contraelectromotriz que se genera es proporcional a la velocidad de giro del eje del motor. Esta constante de proporcionalidad, Km, justamente depende de las características de construcción y de fabricación del motor. Depende de si el motor es un motor de imanes permanentes, el motor puede ser de un electroimán conectado en serie o en derivación con el rotor. Entonces, justamente la construcción nos daría el valor exacto de Km. Y esta sería nuestra segunda ecuación para el sistema. Con esto entonces obtenemos todas las ecuaciones que determinan la dinámica de la parte eléctrica. En cuanto a la parte mecánica, sabemos que en el eje del motor se genera un par mecánico que es proporcional a la corriente de armadura del motor de corriente continua. Ese par genera justamente que el eje comience a girar y basándonos en la segunda ley de Newton podemos obtener la ecuación que modela ese comportamiento. La segunda ley de Newton para sistemas rotacionales nos dice que la suma de pares mecánicos es igual a la masa inercial por la aceleración angular. Entonces, aquí obtenemos que el par mecánico menos las fuerzas que se le oponen. ¿Cuáles son las fuerzas que se le oponen? Justamente el par generado por la fricción o por el amortiguador, que es un par dado por el coeficiente de fricción viscosa multiplicado por la velocidad de giro del motor. No existe otra fuerza que se le opone, entonces eso debe ser igual a la masa inercial por la aceleración angular, que es justamente la derivada de la velocidad angular en función al tiempo. Y estas son las ecuaciones que determinan la dinámica del sistema considerando la parte mecánica. De esta manera, obtenemos entonces las ecuaciones que dominan la dinámica del sistema. El siguiente paso para obtener un modelo es primeramente determinar qué variables son de interés y son las cuales queremos obtener como salida. La entrada en este caso siempre será la tensión aplicada al motor y definir un modelo en el cual vamos a basar nuestro análisis. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un modelo en función de transferencia, debemos obtener primeramente la transformada de Laplace de cada una de estas ecuaciones. En el primer caso, la transformada de Laplace sería directamente la tensión en el dominio de Laplace menos la fuerza contraelectromotriz en el dominio de Laplace es igual a R, que es una constante, por la corriente en el dominio de Laplace. Y así para cada uno de los casos. Fuerza contraelectromotriz igual a la constante de proporcionalidad por la velocidad. El par mecánico menos el par del amortiguador y las fricciones igual a la transformada de J por la derivada de omega t, de omega en función al tiempo, es S por J omega S. Es decir, derivar en el tiempo significa multiplicar por S
en el dominio de Laplace. Una de las facilidades que nos da esta técnica de modelado. Y aquí tenemos que Tm es igual a Kt por I directamente. Si queremos hallar la función de transferencia, el siguiente paso es entonces, por ejemplo, si queremos hallar la función de transferencia para el par y la corriente, vemos que tenemos que determinar la relación entre la salida de interés y la entrada de interés. Es decir, si yo quiero saber el par que se genera cuando se introduce una corriente a la armadura, la salida sería el par, la entrada sería la corriente. Entonces, la función de transferencia es su relación que obtengo de esta ecuación pasando y dividiendo. Entonces, salida sobre entrada es función de transferencia, en este caso es Kt. La función de transferencia entre la corriente y el par mecánico es entonces la constante de proporcionalidad Kt. Eso si nos referimos a la función de transferencia. Existe otra forma de modelar sistemas que se denomina justamente el diagrama en bloques. Los diagramas en bloques no son más que una relación entre todas las variables de forma gráfica, siguiendo un flujo unidireccional para obtener el comportamiento de cada una de las variables, donde en esencia se debe introducir la entrada, a través de una flecha se indica que entra al bloque, y la salida del bloque. Y dentro del bloque va ubicada la función de transferencia entre las dos variables. Es decir, esto representa que I de S se multiplica por K sub T y con eso obtendría yo el par mecánico. Eso es un bloque. Y los diagramas en bloques son justamente la interconexión de distintos bloques que me representan esta dinámica. Por ejemplo, si quiero determinar el diagrama en bloques que me relacione la velocidad angular con la fuerza contraelectromotriz, la entrada es la velocidad angular, se multiplica por K sub m, que está dentro del bloque, y de eso me resulta la fuerza contraelectromotriz en el dominio de Laplace. Si queremos representar, por ejemplo, esta ecuación, que es la ecuación de la parte eléctrica, necesitamos de un nuevo bloque, que se denomina bloque suma, que consiste en la indicación de una variable que entra con el signo que entra a la operación y la otra variable con la que se va a comparar, que puede ser suma o resta, lo cual se indica, y la salida es justamente la operación en esta variable sumando y la variable de aquí restando, por ejemplo. Este signo puede ser positivo o negativo. En este caso, si quiero representar esta operación, es decir, toda la parte de aquí, se introduce la tensión aplicada al motor con signo positivo, la fuerza contraelectromotriz con signo positivo, y se obtiene la salida, justamente la resta de la tensión menos la fuerza contraelectromotriz. Además, si yo quiero obtener, por ejemplo, a la salida de este bloque la corriente, lo que tengo que hacer es justamente observar que ya tengo este elemento y solo faltaría dividirlo por R para obtener la corriente. Es decir, en este bloque obtendría 1 sobre R. Y con eso yo obtengo la representación gráfica de esta ecuación. Esta sería su representación gráfica. Entra E de S, se le resta fuerza contraelectromotriz. Aquí tengo la resta, multiplico por 1 sobre R, es decir, divido esto por R y tengo la corriente del sistema. Y se tiene esta representación finalmente. Ahora, si quiero representar esta ecuación, fijémonos que aquí tenemos una resta y aquí tenemos un valor SJ por el cual tenemos que dividir esta resta para obtener omega de S. Es decir, análogamente a lo que hicimos anteriormente, utilizamos un bloque de resta, donde aquí entra el par mecánico, por este lado entra V por omega S, es decir,
tengo que usar un bloque de B y aquí entra omega S. Y esto va a otro bloque. Esto con signo positivo, esto con signo negativo, y tengo que multiplicar por JS. Al multiplicar Tm menos B por omega S por 1 sobre JS, obtengo justamente omega ds. Y como pueden observar, esta es la salida de mi sistema y yo también necesito omega S a la entrada de este bloque. Es decir, puedo tomarla aquí, omega S, y conectarla a este bloque. Con lo que he generado lo que se denomina un bloque de retroalimentación, donde tengo unas variables que comparo, multiplico por un bloque y esto se retroalimenta, se mide la salida, se multiplica por B y se vuelve a introducir como parte de la entrada. Este es el bloque de retroalimentación. Entonces, teniendo esos bloques, ya tengo la representación gráfica de cada una de mis 4 ecuaciones. Entonces, si yo quiero obtener el diagrama en bloques del motor de corriente continua, el procedimiento no consiste más que en interconectar estos bloques. Es decir, tengo el bloque donde tengo la entrada, la tensión, la restaba con la fuerza contraelectromotriz, y recordar que la fuerza contraelectromotriz es justamente el producto de omega S por K sub M. ¿Sí? Si multiplico la velocidad angular por la constante Km, obtengo la fuerza contraelectromotriz. Luego, eso lo divido por R y obtengo la corriente. Esa corriente la puedo multiplicar por K sub T y obtengo el par mecánico. Y una vez que tengo el par mecánico, esa es la entrada a mi diagrama en bloques de la parte mecánica, donde comparaba Tm con la fuerza, el par generado por la fricción y por los amortiguadores, que es proporcional a omega multiplicado por B. Eso lo divido por 1 sobre Sj y obtengo la velocidad. Y esta velocidad, en principio, la retroalimenté aquí por un lado, pero también veo que esta misma velocidad la necesito como retroalimentación de mi bloque que representaba la parte eléctrica. E interconectando todos esos bloques, justamente obtengo el diagrama en bloque final que representa el modelo del sistema. La ventaja de los diagramas en bloques es justamente que nos permiten acceder a cada uno de los parámetros o de las variables del sistema, lo cual es muy conveniente, pues puedo obtener información de cualquier salida cuando varía la entrada en cualquier instante. Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias por participar y asistir. Nos vemos en el siguiente video. Chao.